Correct. So we have to share this here right now. This share. No. Okay. Bien, faltan unos 5 minutos para empezar el video, pero como ya estamos aquí dos, vamos a tener que quitar. Ok, vamos a empezar a trabajar aquí. Yo estoy aquí. Complicado. Bien, vamos a empezar la transmisión. El tema de hoy es sujetaciones radiales y sujetaciones nodales. Esos son nombres más o menos de la empresa Cadafe, de la artista Cadafe, en estas subestaciones, ¿verdad? Con este modo, aunque también se utiliza genéricamente en otros sitios. Vamos a ver entonces, veamos primero que es una subestación. Aquí. Bueno, una subestación eléctrica, como sabemos, son instalaciones encargadas de realizar transformaciones de la tensión de la frecuencia y el número de fases o la conexión de dos o más circuitos. Sabemos todos que una subestación, esas parte de la instalación eléctrica que se utiliza para bajar la tensión desde la tensión de transmisión a tensiones de subtransmisión y luego a tensiones de distribución, que son las tensiones que se utilizan para alimentar las cargas. ¿Ok? En ese sentido, dice, pueden encontrarse junto a las centrales generadoras o en la periferia de las zonas de consumo, en el exterior o interior del edificio. Exactamente. Normalmente, los centros de generación se encuentran bastante lejos de la carga. Por ejemplo, Guri, ¿verdad? O todo el complejo de Delca. Ahí hay una gran cantidad de represas y en esas represas, en cada uno, hay varias subestaciones. Entonces son subestaciones, digo, ahí sí, represas, esas represas generan electricidad y ahí están grandes subestaciones, ¿verdad? Que generan energía. Luego esa energía es transmitida a través de la red de transmisión y subtransmisión hasta que llegan a la ciudad. ¿Ok? Y la subestación, ¿qué hace? La subestación es una instalación que se encarga de bajar los valores de los elementos de la potencia, es decir, el voltaje o la corriente. Si yo tengo una tensión muy alta, normalmente la corriente es más baja que si yo bajo esa tensión, bajo la tensión para que llegue a un valor manejable dentro de una ciudad y en ese sentido las corrientes aumentan. En el caso de nosotros, por lo menos normalmente en casi todas las partes de aquí de las ciudades en Venezuela, la tensión de distribución es 13.800. Entonces, aquí dice que las soluciones pueden ser de dos tipos. Subestaciones de transformación son encargadas de transformar la energía eléctrica mediante uno o más transformadores. Los transformadores son los equipos que se utilizan para cambiar los patrones de potencia. Es decir, que modifican la tensión, pueden elevar la tensión o pueden disminuir la tensión. Si sube la tensión, baja la corriente y viceversa. ¿Okay? Normalmente nosotros bajamos la tensión porque las tensiones de transmisión son tensiones altas que puede estar en el orden del sistema de 800, que realmente significa, realmente eso es 765 kilovoltios, y esas tensiones van bajando a medida que nos acercamos a los puntos de consumo, es decir, a las ciudades. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ellos dicen que hay dos tipos de subestaciones. Las subestaciones de transformación,
son encargadas de transformar energía eléctrica mediante uno o más transformadores, que son estos equipos que estábamos hablando, ¿verdad? Estas subestaciones pueden ser elevadores o reductores de tensión. Normalmente, si yo vengo a través del sistema de transmisión, en donde las tensiones pueden ser 765, como dije ahorita, pueden ser 400.000, puede ser 230.000 y llegaremos hasta 115.000. Ese sería, hasta antes de 115.000 se llama tensiones de transmisión. Ya 115.000 se considera ahora subtransmisión. Y cuando llegamos a las ciudades que yo voy a empezar a alimentar a los clientes, se llama sistema de distribución. ¿Okay? Entonces las primeras situaciones lo que hacen es cambiar eh, los valores de tensión a valores manejables. Es decir, pues con las ciudades, todas esas líneas son 13.800, luego se colocan los transformadores pequeños que están en los postes, que ustedes ven, o dentro de los edificios, y se baja la tensión a 120, 240 voltios, que son los voltajes que se usan en las casas. Okay. El otro tipo de subestación que hay serían las subestaciones de maniobra. Como dice aquí, las estaciones de maniobra son encargadas de conectar dos o más circuitos y realizar sus maniobras. Por lo tanto, en este tipo de subestación no se transforma tensión. Estas subestaciones de maniobra, básicamente, lo que se encargan es de enlazar subestaciones. Yo puedo enlazar una subestación de aquí para allá con otra subestación, porque normalmente eso viene, que lo veremos, en forma de una malla gigantesca, ¿verdad? Y hay subestaciones que ni siquiera conectan otras, sino ni siquiera hacen una colección de una hora, sino que realizan una maniobra. O sea, que en el patio, en vez de haber un transformador para modificar los valores de tensión, lo que hay son seccionadores gigantescos que se usan para transferir carga de una parte de una línea a otra línea. Después de una línea de 230, 400, 115.000, que va a una dirección, pero también se puede enlazar con otras líneas que vienen por otro lado y se hace la transferencia. Por ejemplo, en el caso de nosotros, aquí en esta parte de Venezuela, en Oriente, tenemos la subestación Malena. La subestación Malena es una de ese tipo de subestaciones de maniobra, ¿okay? Donde yo puedo transferir la potencia de una N400 de un sitio para otro, etcétera, ¿no? Eso se usa para, en el caso, por ejemplo, de falla. Si tengo una falla en una línea, yo puedo transferir la potencia a otra línea, cerrando o abriendo los seccionadores en ese punto. Esas son las que llamamos subestaciones de maniobra. Entonces, aquí lo enseñan de otra manera y dicen, además de la clasificación de las expresiones se pueden clasificar de acuerdo al tipo de función que desarrolla, ¿no? Tenemos subestaciones variadores de tensión, que como dijimos, las que normalmente usamos para bajar la tensión de transmisión a tensiones de subtransmisión y luego a tensiones de distribución. Y las subestaciones de maniobra, como ya dijimos, que son seccionadas. Son las que se usan para seccionar el circuito o transferir carga de uno a otro. Y por supuesto tenemos subestaciones mixtas, que son la mezcla de los dos. Es decir, normalmente las subestaciones, las líneas llegan a las subestaciones, ahí se conectan a los transformadores se distribuye la carga, pero la línea normalmente sigue hasta otra subestación. Y es decir, que en ese sitio yo pudiera abrir la línea de 115.000 o 230.000 voltios, abriéndola ahí. En ese caso, la subestación sería una especie de subestación de maniobra. Aunque no es su función principal, pero pudiera usarse porque hay la posibilidad física de hacerlo. Ahora, hay otras clasificaciones, hay varias. Esta es la otra clasificación, que es la que realmente está en el tema de discusión, que dice, en esta otra clasificación, los diseños de las subestaciones se dividen en cuerpos en subestaciones radiales y en subestaciones nodales, que digamos el título de este capítulo, ¿no? Entonces, veamos quién es quién. Subestaciones radiales. Es una subestación con una sola llegada en 115, 34.500 voltios y con uno varios transformadores con reducción de tensión de 34 o 13.800. Se denomina radial, ya que el flujo de energía es en un solo sentido. Estas subestaciones son utilizadas en distribución. Es decir, la subestación radial es aquella en donde yo la alimento con tensiones de 115.000, ¿verdad? O 34.500 voltios. Y luego esa subestación
reduce la tensión de 115.000 a 13.800 o de 34.000 a 13.800, que es la tensión de distribución, es una situación final. O sea, él llega ahí, más nada. Y ahí alimenta la carga. O sea, tiene una situación, como llaman, de final de línea, ¿no? O sea, llega y ahí alimenta a todos los clientes. No se usa para maniobra, no se usa para más nada, sino para alimentar a los clientes. Esas son las soluciones radiales. El flujo llega directamente ahí y ahí alimenta. Y punto. Como dice a veces, se utilizan a veces para conectar con otras subestaciones radiales, ¿ok? Que son un punto de alimentación y no están interconectadas. El objetivo principal de esta estructura es proveer energía eléctrica a los consumidores. Como les decía, él llega y alimenta a los clientes. Hay veces que la línea pudiera seguir, sigue, pero él sigue hasta otra subestación que la está recibiendo y se la podría pasar a otra subestación, pero van como en una cadena, ¿ok? Pero se llaman radiales porque ellos llegan a un punto y en ese punto ellos alimentan a los clientes. Pudiera alimentar a otra subestación, pero esa continuidad de línea que va alimentando subestaciones nunca cierra un circuito, es decir, no cierra con una malla, sino que es una línea continua, 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 continua y puede alimentar 2, 3, 4 subestaciones. En 115 o en 34.5. Por ejemplo, aquí donde yo estoy transmitiendo que en Tanzuategui hay, en la parte de Anaco, en la parte del Tigre, hay varias subestaciones que son alimentadas en 115, perdón, de la subestación, una subestación sale una línea en 34 y se llega a subestaciones pequeñas 34, 13, 8, alimentando a los clientes. Hay varios de esos casos aquí, bastantes subestaciones, como 8. Bien, mm, aquí tenemos, ¿verdad?, dos diagramas de subestaciones radiales y los tipos. Nosotros decimos, según la tensión de llegada, o sea, la tensión que alimenta la subestación, se clasifican en radial 1 si la alimentación es 115, ¿verdad? O radial 2 si la alimentación es en 34,5. Entonces, esta subestación radial 1 sería 115, 13,8 y esta subestación radial 2 sería 34,5, 13,8. ¿Ok? Bien, pues la ciudad de Cantaura, aquí está alimentada con 34, 13,8 y hay otras que tienen 115, 13,8. ¿Ok? Son las 115 radiales son las que normalmente hay en casi todas las ciudades del país. De Cadafe, cuando Cadafe estaba, ¿verdad? Desde su inicio en el 58 hasta fue cambiado el nombre, todos los pueblos, las ciudades, Puerto La Cruz, Barcelona, Naco, Maracay, etcétera, se alimentaban con una línea de 115 y salían a la salida de 18. Y esa era la solución en radial 1. Y en los pequeños poblados, no había como lanzar la línea 115 por ahí, se salía líneas en 115 de esas subestaciones y llegaban a pequeñas subestaciones de 34,5, que luego pasaban esa atención a 13,8. Aquí tenemos, por ejemplo, dos diseños o dos diagramas de subestaciones radiales. Aquí arriba, nosotros tendríamos, en este caso al lado izquierdo, tendríamos la alimentación, aquí arriba. Esta sería la alimentación. Fíjense que esta alimentación llega a este transformador. Digamos, todo esto es una subestación, que pedazo que estoy marcando aquí. ¿Ok? Y esta subestación pudiera sacar una línea o líneas, normalmente son 10, más o menos, dependiendo del tipo de subestación, unas 10 circuitos entre 18 para alimentar a los clientes. O puede ser que pueda tener esta misma subestación, ¿verdad? Sacar una línea a otra subestación, ¿verdad? 115, digo, 13,8, o sea, este 115, yo aquí paso mi 115 por este lado, alimento otra subestación 115 y llego, pero es una cadena de subestaciones en fila, ¿ok? Siempre será radial, una sola vía de ir, al final no hay retorno, como dice. Entonces, este tipo de líneas que están encadenadas se dice radiales también porque van en cadena y no cierran ningún circuito, sino que van en cadena. Si yo pierdo la alimentación, todas las subestaciones quedan fuera. ¿Okay? Este puede ser una disposición o puede ser también así, que tenga una subestación aquí, 115, esta línea 115 se pica en dos y aquí tenemos otra subestación. ¿Okay?
Pero si yo pierdo esta línea, todas estas dos situaciones quedan fuera de servicio. En este caso sería situación en disposición radial. Otro tipo de, otra forma de verlo sería aquí, ¿no? Aquí tenemos la línea de transmisión, llego a la barra, aquí elimino esta ciudad, ahí está esta carga, tengo una subestación, luego sigo, otro más, alimento, otro sigo, y aquí. Esto más o menos sería este dibujo, pero un poquito más pintar, mejor dibujado, ¿no? Entonces tenemos las subestaciones radiales. Si yo pierdo la alimentación aquí, todo queda afuera. No hay forma de alimentar estas subestaciones. Por eso se llama radial. Si pierdo aquí, esta queda afuera. Si pierdo aquí, pierdo estas dos. Si pierdo aquí, pierdo todo. Y así sería, ¿no? Tipo de radial. Otro tipo de subestación son las que llamamos subestaciones nodales. Hay que recordar, si ustedes, cuando ustedes se acuerdan que ustedes estudiaron, no sé si ustedes vieron esa parte que era las, análisis de sistema de potencia 1 y análisis de sistema de potencia 2. Ustedes saben que el sistema de transmisión es un sistema interconectado. Todas las redes del sistema de transmisión en Venezuela y en esta parte del mundo son sistemas interconectados. Es decir, yo salgo con una línea por menos de 700.000, aquí de 765.000, que es la región más alta. Voy viajando y voy llegando y alimentando a subestaciones que a su vez bajan esa tensión de 765 a 400.000, a 230.000, etcétera. Pero esas líneas se van interconectando con otras subestaciones y al final, si no tomamos el diagrama total de toda la red, el área está interconectada. Por eso, una falla en una línea de 230 o en 400 se ve a nivel nacional. Si los sistemas de desconexión no actúan rápidamente, ha pasado muchas veces últimamente, que si yo pierdo una línea de 700.000, 765.000 voltios, todo el mundo en el país se entera, porque al irse esa línea, el flujo de potencia baja y todos los sistemas que están conectados a la red se dan cuenta de que hay una baja de tensión debido a este problema. Entonces, aquí en Venezuela, con la gran parte del mundo, las subestaciones están conectadas en una especie de anillo en el sistema de transmisión, en el cual el flujo de energía puede ser en uno u otro sentido dependiendo de las condiciones del sistema. Si yo puedo tener flujo que va de una parte de, normalmente, de oriente hacia occidente, ¿verdad? O viceversa. Aunque en este caso es más de oriente hacia occidente porque la potencia máxima del sistema actual viene de el sistema del sistema de Willis. Sí, hay muchas represas y cada represa tiene sus grandes estaciones. La mayor parte del flujo actual viene así. Cuando había transmisión, cuando había, perdón, generación térmica, como en Caracas, otras situaciones que han habido en este país, que funcionaban, entonces la transmisión a veces cambiaba el flujo de dirección. Pero en este caso, como están las cosas actualmente, el flujo más que todo es en dirección de oriente hacia occidente. ¿Okay? Pero estas subestaciones, entonces, la conexión de una subestación con otra, una con otra, una con otra, una con otra, es lo que nosotros llamamos subestaciones nodales, porque forman parte de un nodo de un anillo gigantesco, o una malla, si es la palabra correcta, una malla gigantesca, en donde todas las situaciones están interconectadas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el caso, en este caso aquí, donde nosotros tenemos aquí en este lado 400-230, entonces se ve este dibujo es un autotransformador de 400-230, alimenta aquí una situación 230-115, y esta una de 230-115, y aquí sale una de 230. Fíjense que todo esto es un sistema que está completamente interconectado, ¿ok? Y así sucesivamente, esto es una cadena que empieza en Wood y termina en Mérida, por ejemplo, ¿ok? Y luego se devuelve. Entonces las diferentes líneas, cuando se hacen los análisis de flujo de carga, se hace un análisis para que en caso de la pérdida de un sistema, otro sistema lo compense adecuadamente. Es como funciona el sistema de transmisión normalmente. ¿Okay? Entonces, este sería una solución normal. Aquí tenemos, lo que pasa es que no se ve muy en detalle, una gran subestación, ¿verdad? Aquí se ve que hay tres autotransformadores, uno aquí, uno aquí, uno aquí. ¿Okay? Y esto alimenta esta gigantesca barra. ¿Okay? Aquí tenemos dos transformadores grandes y esta es la barra de la subestación con salida. Aquí tiene haber salida, si esto es 230, aquí puede haber salida de 230, etcétera, ¿no? O sea que
esta subestación puede sacar, aparte de las líneas con los transformadores, líneas que van a otras subestaciones y hacen conexión. Ahora, las subestaciones nodales, hay varios tipos. Hay tres tipos de subestación nodal. Tenemos, por ejemplo, la subestación nodal 3, que es una subestación con transformadores reductores a las tensiones 34.5 y 13.8. Es decir, yo tendría, por ejemplo, 115, 34.5, 115, 13.8. Esa es la nodal 3. Como dice aquí, su forma puede construirse en puntos cercanos al área de consumo. Es decir, este tipo de subestación que tiene salida 34 y 13.8 son las que alimentan las ciudades, ¿no? Y además pueden generar dos salidas en 115. Si yo puedo continuar la línea que llegó y puedo seguir hasta otra línea, subestación de la misma característica, de 115, 13.8. Esa sería la subestación nodal 3. Aparte de esta subestación nodal 3, nosotros tenemos otra subestación, la nodal 2. En una subestación con transformadores reductores 34.5 y 13.8, esta subestación se realiza la reducción a nivel 34.5 y 13.8 igual que la anterior, ¿no? Además de entregar energía hacia el sistema de distribución, es capaz de manejar hasta 5 salidas en 115. En el anterior yo podía sacar 2 salidas en 115, aquí puedo sacar hasta 5 salidas en 115, puedo sacar 6 salidas a nivel 34.5 y 3 salidas a nivel 13.8. O sea que esta subestación nodal 2 es una subestación que sirve para alimentar otras subestaciones, ¿verdad? Varias subestaciones, ¿verdad? Con niveles de hasta de 115. Porque yo tengo 2 para 115, pero aquí tengo 6, 5, perdón, 5 en 115. Aquí tengo 6 salidas en 34.5, igual que el anterior, y aquí salían en 13.8. Okay. Entonces vale 3. La situación nodal 2 es una situación 115 un poquito más grande. Normalmente nosotros trabajaríamos en las ciudades con la nodal 3, pero la nodal 2 en un sitio donde yo puedo interconectar con otras cargas, otras subestaciones, pues la usaríamos en ese caso, la nodal 2. Aparte de la subestación nodal 2, tenemos la subestación nodal 1, 230 kilovoltios. Es una subestación en 230 y 115 con autotransformador. 230, 115 y transformador reductor de tensión 115, 34, 38. Son autos aquí, ¿verdad? De 230 y 115 a 115, perdón, y salida en 34, 38. Por su tamaño, estas estaciones se construyen en zonas industriales que se pueden encontrar lejanas de población, dado su gran tamaño y el ruido que producen. Estas son estaciones 230, son estaciones grandes, muy grandes, ¿verdad? En cuanto al tamaño y la capacidad de sacar salidas para alimentar pequeñas subestaciones en 34.5 y 13.8 en algunos casos. Y por supuesto 115, ¿no? O sea que yo puedo seguir con 115 de este tipo de subestación a nodal 1. Luego tenemos otra subestación nodal, que es la nodal 1,400. Una subestación con transformadores 400, 230 y 34.5. Esquema de barra doble con disyuntor y medio. Ustedes saben, no sé si han visto eso antes, pero aparte de la clasificación de la subestación, hay una clasificación, digamos, del tipo de barra que se utiliza dentro de la subestación. Las barras son las formas en que las barras se conectan para yo, en caso de falla, transferir carga entre circuitos o transferir carga entre transformadores, ¿no? Entonces, en este caso, esto se llama esquema de barra doble con disyuntor inverso. Es el diseño de mayor envergadura que posee Corpolet, ya que estas estaciones son el eje principal de transmisión en los bloques de energía que realizan empresas a través de todo el país. Este tipo de subestaciones son el centro de transmisión de energía del sistema eléctrico. Es decir, esta sería una de las situaciones más grandes, no la más grande, pero una de las situaciones más grandes que tiene el sistema. Este es un nodo, entonces, ¿verdad? Que tiene la capacidad de tener salidas de 400, es decir, que yo puedo seguir mi línea de 400 hacia otra subestación. Puedo luego, bajando a 230, lanzar líneas de transmisión. Hasta no hace muchísimos años, la transmisión era 400 y 230, ¿no? Ahora estamos en 765, 400 y 230. Entonces, esta línea puede sacar una línea con una tensión un poco más baja, 230, ¿verdad?
la cual haría un recorrido con líneas, varias subestaciones 230, o podía llegar a 230 en 34.5 para acá, sacar salidas en 13.8. Aunque normalmente, la mayor parte de las salidas en 34.5 salen de subestaciones 115. ¿Ok? Son 115 y 34, en la mayoría de los casos. Pero esta podría ser 430 de consecuencia. Es una situación bastante robusta que tiene eh, toda la capacidad de transmisión, ¿verdad? Y en este caso no estamos dejando que la línea de 765, que es la de mayor potencia, mayor voltaje en Venezuela, sea estrictamente una línea de transmisión, ¿ok? Es decir, la que lleva los grandes bloques de... Bien, ese sería el tipo de subestación. Sería bueno entonces que, bueno, aquí hay dos, Anastasio y Diego. Eh, Aparte de revisar esto, revisen algunos detalles más de la subestación nodal. Ahí en la página que me dieron, hay unos datos ahí, aunque hay algunas páginas que no abren bien, hay unas que sí, otras que no. Pero ustedes pueden entrar directamente en YouTube, directamente sí, en Google, y buscar subestaciones de Cadafe, que puso estos nombres. Y ahí pueden salir todos los detalles de subestaciones nodales, algunos diagramas que se ven mejor que los que yo he presentado, y ahí estarán más claros de eso. Tengo un diagrama de la estación radial, ¿verdad? Que hemos visto. Bien, por ahora, eso sería todo, ¿verdad? Y sí, sí, correcto. Entonces, bueno, no se olviden que el examen, según la programación, es el 9, es decir, el sábado que viene, ¿verdad? La versión final de este corte, de esta asignatura. Bien, cualquier cosa, déjenme ver si se puede abrir aquí. Si te van a hablar conmigo, tienes que abrir su... Vamos para esto aquí. Si alguien quiere hacer una pregunta, me puede hacer la pregunta ahorita. Yo no sé por qué no habla. Tiene que abrir usted le dice hablar, poner el audífono para poder hablar, el audífono, el micrófono, ¿no? O si no, hagamos se puede escribir. No tengo preguntas, profe. Ah, ok, excelente. ¿No tiene? No. Ok, gente inteligente, sí me gusta. Bien, bueno, lo dejamos por ahora, entonces nos vemos en el examen. No se olviden. Excelente, señor Rodríguez, excelente. Ya lo vi, ya lo vi. Bien, hasta luego. Yo le voy a poner el video por si acaso para que lo puedan ver las veces que quieran. Lo voy a poner ahorita en la plataforma, ¿ok? Chao, chao.